capítulo 16. Lucas, capítulo 16, yo leo de los versículos 15 al 18. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La semana pasada vimos las actitudes de los fariseos, que cada día se oponían a la persona, a la enseñanza, al ministerio de Cristo. Vimos también, ¿verdad?, que ellos pasaron de murmurar en contra de Cristo, pasaron, hermano, a burlarse de él. Y vimos, hermano, que esas actitudes abundan hoy en día. Hoy en día en las iglesias cristianas, creyentes que se comportan como fariseos. Estos eran avaros, estaban en contra de las demandas de Dios, se justificaban a sí mismos, buscaban la aprobación de los hombres, eran perversos de corazón, rechazaban el evangelio y distorsionaban la ley para justificar sus malas prácticas. Estas actitudes que el Señor Jesús desaprobaba, debemos evitarlas como creyentes en Cristo que profesamos ser. Hoy quiero continuar con esta enseñanza. No te comportes como un fariseo. No te comportes como un fariseo. Y vamos a ver otras 3 características que los fariseos practicaban y que el Señor Jesús reprendía constantemente y debemos evitar en nuestros tiempos en las iglesias. Dice allí en Lucas 16, versículo 15: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios, ¿qué dice, hermanos? Conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, ¿qué nos dice? Es abominación. Dios conocía, hermano, el corazón de estos fariseos. Y, hermano, una característica de los fariseos, hermano, es que eran ellos perversos de corazón. Eran hipócritas. Hemos dicho, hermano, que hipócritas era una palabra que se designaba en la antigüedad, en el teatro griego, a los actores. Inclusive usaban máscaras para representar ciertos papeles. Cuando una persona ya entraba a escena, hermano, a interpretar un personaje, se dice que entraba en el modo hipócrita. ¿Qué significa? Que estaba actuando, que estaba representando un papel que no era él. ¿Me está siguiendo? Ahora, claro, ya con el paso del tiempo, hipócrita, hermano, ya lo usamos de un tono despectivo, como una forma despreciable de designar a una persona que es doble cara. Pero, hermano, el Señor Jesús, hermano, siempre condenó la hipocresía de los fariseos. ¿Qué significaba? Que ellos actuaban, aparentaban ser lo que no eran. Tenían una fachada exterior de piedad y de santidad. Pero, hermano, ante la omnisciencia de Dios, pues, hermano, Él conoce nuestro corazón. Y el Señor Jesús también dice ahí en Juan, capítulo 2, versículo 25, acerca también de la omnisciencia del Señor Jesús. Juan capítulo 2, versículo 25. Ya lo estamos viendo. Desde el versículo 24 dice, bueno, desde el 23, perdóname. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo dice, hermano? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad
de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús hacía milagros, hacía señales, la gente lo seguía, pero hermano, el Señor Jesús sabía que la fe de ellos no era genuina, simplemente lo buscaban por interés. Y cuando los fariseos se acercaban a él con sus preguntas tramposas, cuando murmuraban de él, él sabía lo que estaban murmurando, él sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones. Porque los fariseos se mostraban ante los hombres como piadosos, pero por dentro, hermano, estaban llenos de maldad, de perversidad. Vemos ahí, hermano, también en Apocalipsis, capítulo 2, y son textos, hermano, que debemos tener presentes siempre. Y a veces se nos olvida que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo. No hay nada oculto ante sus ojos. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante Él. Dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor Jesús, hermano, nos está diciendo a todos los de las iglesias. Él escudriña la mente y el corazón. ¿Qué es escudriñar? Es investigar, es hurgar, ¿verdad? Por muy secretas que sean nuestras intenciones, por muy escondidas, por una fachada, hermano, convincente de piedad, pero a Dios no le engañamos. Amén, hermano. Yo me sorprende, ¿verdad? No sé si usted ha visto los premios Oscar o sabe de los premios Oscar, ¿verdad? Se nos dan a los mejores actores, ¿verdad? Que convence, ¿verdad? Usted conoce la trayectoria personal de un actor, de una actriz, pero te interpretan un papel de tal manera que usted se convence, ¿verdad? Si interpretan un villano, usted se enoja con ellos, se les tiene coraje, ¿verdad? Hermano, he visto hombres homosexuales que son actores abiertamente homosexuales que interpretan papeles heterosexuales. ¿Me está siguiendo? Y la gente está convencido. Y les otorgan el premio al mejor actor, a la mejor actriz de ese año. Hermano, por muy fingido que seamos ante los hombres, por mucha buena actuación, hermano, a Dios no le engañamos. Y Dios sabe, ¿verdad? Nuestras verdaderas intenciones. Y es lo que pasaba con el Señor Jesús. Eran perversos. Vean lo que el Señor Jesús les dijo, conociendo sus corazones. En Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 28. Me dice cuando lo tenga. Mateo 23, versículos 27 al 28. ¿Qué nos dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas. Repito, no era, bueno, lo hacía de una forma despreciable, hermano, pero le decía la verdad. Estaban actuando cuando dice hipócritas. Porque sois como semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De hipocresía e iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La palabra original, hermano, es anomia, que significa ilegalidad. Es violación de la ley. Es maldad. Es impiedad. Ellos, hermanos, se mostraban piadosos ante los hombres, pero, hermano, ellos eran perversos. Ellos rechazaban al Señor Jesús. Era tanta su maldad que, hermano, ellos no alcanzaban a ver la bondad y la misericordia del Señor Jesús. Lo vemos simplemente, hermano, cuando el Señor Jesús, hermano, cura a una persona con la mano seca. Hermano, ellos estaban molestos porque supuestamente para ellos Él había violado el día de reposo. Y la Biblia nos dice que desde ese momento comenzaron a armar un complot para matarlo.
Entonces decían que practicaban la ley, que eran piadosos, hermano, pero la verdad, el Señor Jesús les dice que eran, ¿qué? Hipócritas. ¿Me está siguiendo, hermanos? Entonces, hermano, cuando les dice iniquidad, hermano, es que ellos violaban la ley, no la cumplían. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, muchas de sus enseñanzas era en contra de lo que los fariseos enseñaban al pueblo. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Él dice, amarás a tu prójimo, y ellos le habían agregado, y odiarás a tu enemigo. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Pero en verdad os digo que si os enojáis contra vuestro hermano, ya eres culpable ¿de qué? Del juicio. Los fariseos se fijaban en las acciones externas, pero el Señor Jesús, hermano, se ve en las intenciones del corazón. ¿Me estás siguiendo entonces? Entonces, fariseos en la iglesia, hermano, son aquellos que actúan. Quieren aparentar piedad ante el pastor, quieren aparentar piedad ante los hombres, pero solamente están, ¿qué? Actuando. Y si no se arrepienten, hermano, si no se arrepienten, hermano, ante Dios, ante ese juicio que todos nos vamos a presentar, van a recibir su justa condenación. Seguimos leyendo, hermano, en nuestro pasaje en Lucas, capítulo 16, cuando dice ahí, porque Lucas 16, versículo 15, porque lo que los hombres tienen por subible delante de Dios es, ¿qué nos dice, hermano? Es abominación. ¿Qué es abominable, hermano? Abominable es una palabra original, hermano, que designa, hermano, aquello que es detestable, aquello que es repugnante, aquello que es aborrecible. En pocas palabras, hermano, es algo que causa asco, náuseas. Y hermano, lo que a Dios le provoca náuseas y repugnancia, hermano, es la falsa religión, es la hipocresía, que la gente aparenta ser piadosos, ser amadores de Dios, pero hermano, solamente son ¿qué? Hipócritas. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar, hermano, ser hipócritas en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para no estar aparentando piedad? Vea, hermanos, allí en el Salmo 139, versículo 23 al 24. Muchos dirán, pastor, dura es esa palabra. Pero hermano, es lo que a Dios le es abominación. Salmos 139, versículos 23 y 24. ¿Ya estamos ahí? Vea la oración del salmista inspirado por el Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice al final? Y guíame en el camino eterno. Aceptemos ese desafío. Hermano, tengamos el valor de un día, hermanos, hoy, ir, hermano, a nuestra habitación, a nuestro cuarto, y en privado, hermano, hablarle a Dios, si es posible, en voz audible, y dígale estas palabras. Señor, ve si en mí hay camino de perversidad. Señor, ve si estoy actuando como hipócrita. Y a veces, hermano, estas gentes se engañan a sí mismos. Porque es lo que pasaba con los fariseos. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, hasta que vino el Señor Jesús a desenmascararlos y a exponerlos ante la sociedad. Y les predicaba duro y les decía la verdad. ¿Con qué objetivo? Para que ellos se arrepintieran. Si ese es el caso, hermano, de alguien, vaya ante Dios, háblele, dígale, como dice el salmista, si hay en mí camino de perversidad, si hay algo equivocado dentro de mí, guíame por el camino eterno. Como le dijo el leproso al Señor Jesús, si quieres,
puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Quiero, sé limpio. Jeremías dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces, hermano, la Biblia nos dice que el engañoso es nuestro corazón. A veces ni nosotros mismos nos conocemos, si no es por la luz del Espíritu Santo que nos revela nuestra verdadera condición espiritual delante de Dios. No nos engañemos. Si estamos actuando, clamemos a Dios. Y como dice el Señor Jesús, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Nos va a hacer, hermano, unas personas auténticas, transparentes, sin estar aparentando una piedad, engañando a todos y engañándose a uno mismo. ¿Qué otra característica tenían los fariseos? Lucas 16, versículo 16. Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Hermano, los fariseos rechazaban el evangelio, perdona. Nos dice aquí el Señor Jesús que la ley y los profetas eran hasta Juan. Cuando dice la ley y los profetas, hermano, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando leemos Antiguo Testamento, hermanos, estamos hablando del Antiguo Pacto. La palabra original para testamento y para pacto es la misma. Si leemos el Antiguo Testamento, hermano, en realidad estamos leyendo el Antiguo Pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Entonces, hermano, Juan el Bautista, hermano, él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesús dice que la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, hermano, él fue precursor del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que Juan, uno de sus ministerios fue preparar el camino para la venida del Mesías. Por eso él dijo, yo no soy el Cristo. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Entonces, hermano, Juan el Bautista es el fin del Antiguo Testamento, pero hermano, él es la transición del Nuevo Testamento. Él es el fin del Antiguo Pacto y, hermano, él comienza el Nuevo Pacto. ¿Cuál es el Nuevo Pacto, hermano? Que Cristo iba a derramar su sangre para la remisión de nuestros pecados. Y todo aquel que creyese en él tendría, hermano, la salvación y la vida eterna. Ese es el Nuevo Pacto. Entonces, hermano, la Biblia dice, y el Señor Jesús nos dice, que ya Juan el Bautista comenzó a predicar, hermano, las buenas nuevas, el nuevo pacto. Y nos dice ahí, hermano, que nos dice que todos, que hermano, se esfuerzan por entrar con él. ¿Me está siguiendo, hermanos? ¿Sí me está siguiendo? Quiero que entiendan esto. La salvación es por la pura gracia de Dios. La salvación, hermano, es un acto divino, no por esfuerzo humano. ¿Conoce el pasaje? En Efesios 2, 8, 9, ¿qué nos dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque la Biblia nos dice claramente que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona que no cree en Cristo como su Señor y Salvador, la Biblia nos dice que está muerto espiritualmente. ¿Y un muerto qué puede hacer por sí mismo? Nada. Y la Biblia nos dice que Él nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. La salvación, hermano, es un acto divino, inclusive la fe. La fe no es de nosotros. Dios nos da la fe, nos da la capacidad de creer en Cristo como Señor
y Salvador. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para comprender nuestra condición perdida sin Cristo. Y Dios nos ilumina nuestro entendimiento para reconocer a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Porque claramente dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque ¿qué? A Dios. Es una mentira que la gente diga, no, es que yo anduve buscando a Dios. No es cierto. Dios es el que nos busca a nosotros. Usted persona, y yo creo los mayores, ¿verdad? La gente mayor, analice cómo usted llegó a creer en Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron las circunstancias, los eventos, inclusive las personas, las fechas en que Dios acomodó todo para que hoy usted crea en Cristo como Señor y Salvador? Y se va a dar cuenta que fueron cosas que no estuvieron bajo control de usted, sino que al final, hermano, Dios tuvo control de todo. Entonces, hermano, y vemos que la salvación es una obra divina. ¿Me está siguiendo, hermanos? Entonces, pero hermano, el verdadero arrepentimiento requiere, hermano, la voluntad de negarse a sí mismo, ¿sí? El arrepentimiento no es fácil, y aquí, hermano, es donde, hermano, caían el error los fariseos, y es donde muchas personas supuestamente creyentes en las iglesias incurren en este error. Lucas 9, por favor. Lucas 9, versículos, ya lo encontraron, hermano. Lucas 9, versículo 23. Un texto que recurrentemente hemos mencionado en la escuela dominical. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice, hermano? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, hermano, y sígame. ¿Dónde está la voluntad, hermano? Negarse a sí mismo, hermano, requiere una verdadera lucha, una lucha dura y difícil. Póngame atención, hermano. ¿Cuál es el principal enemigo de nosotros? Nosotros mismos, nuestra carne, hermano, y nuestra carne se aferra al viejo hombre, hermano, porque por naturaleza somos pecadores. La Biblia dice, desde la matriz, desde que nacemos somos pecadores. Y siempre tenemos esa tendencia de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio y Dios nos exhorta a arrepentirnos, hermano, empieza una lucha ¿con qué? Con nuestro yo. Y la Biblia dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hay un amigo, hermano, les comparto. Hay un amigo en Facebook, ¿sí? Que era el representante de nosotros del grupo. Y está publicando, hermano, temas, pósters de nosotros. Agarré el póster, ¿verdad? Agarré el Facebook y se lo enseñé a mi esposa. No sé a quién más se lo enseñé. Le digo, ¿reconoces a alguien aquí? Pues tú, dice. Y les digo, juventud, divino tesoro. Ahí todavía estoy con pelo, va más pelo, ¿verdad? Negro, negro. Estoy ya con la cara lisa, ¿no? Ya con las arrugas, ¿verdad? Las ojeras, las manchas que no salen ya con la edad. Dice mi esposa, te ves sonriente, te ves contento, ¿verdad? Ahora ya andas amargado. Le digo, sí, pero estaba perdido, estaba condenado. Y cuando una familia me comenzó a hablar de Cristo, hermano, empezó una lucha, porque hermano, yo estaba en ese ambiente, era mi trabajo, no solamente lo hacía por gusto, era mi trabajo. Y tuve que luchar, hermano, y tuve que abandonar ese trabajo por la gloria de Cristo. ¿Me está siguiendo, hermano? No fue fácil. Es, hermano, donde digo que es una lucha. El verdadero arrepentimiento, hermano, es una lucha difícil. Y la Biblia, ¿qué nos dice? Y todos que se esfuerzan por entrar al reino de los cielos. La vida cristiana, hermano, no es fácil.
requiere una lucha. ¿Me está entendiendo? Mucha gente dice, pues cuando los invitamos a la iglesia, yo voy a ir cuando me nazca. ¿Ha escuchado esa expresión? Cuando me nazca. Es que la oración, ay, pastor, es que yo no sé orar, no sé qué decir, no me nace. Hermano, nos van a hacer buscar las cosas de Dios. No, hermano, porque aún todavía conservamos que nuestra naturaleza pecaminosa. Y la Biblia nos dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Sí? La carne, hermano, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, orgías, borracheras. Todo eso, hermano, es la carne y la tenemos. Y tenemos esa lucha en contra del espíritu. Y entonces, hermano, el que esté mejor preparado, si el espíritu o la carne, hermano, va a prevalecer. Y nosotros, hermano, tenemos que esforzarnos para practicar las obras del espíritu. Dios es una lucha. Hermano, una persona que no es salva no tiene luchas espirituales. Nos dice la Biblia de la mujer adúltera. La Biblia dice que la mujer adúltera come, se limpia su boca y dice, pues no he hecho maldad. Una gente que no es salva dice mentiras y dice, pues ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. ¿A poco no? Eh, una vez unos jóvenes me preguntaron, oiga hermano, ¿y se puede tener una amiga con derechos? ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? Le digo, hermano, eso es pecado, la fornicación es pecado. ¿Qué es fornicación? Pues fornicación, hermano, es tener intimidad con alguien con la cual no estás casado. Ah, pues yo pienso que eso no debe de ser. Ahorita en nuestros tiempos, y hermano, saquen sus argumentos. Porque hermano, la carne siempre está en contra del espíritu. Pero dice el Señor Jesús, y muchos se esfuerzan. La vida cristiana, hermano, hay que esforzarse. Porque hermano, si usted hace lo que le pide su cuerpo, hermano, va a estar en contra de la voluntad de Dios. Ejemplo personal, yo pongo mi alarma los domingos. La pongo todos los días, hermano, pero en especial los domingos. Sucede a veces, hermano, que el sábado en la noche, por qué circunstancia, estoy preparando, hermano, todo el material del domingo. A veces me desvelo, a veces digo, no, me voy a dormir para despertarme temprano. Suena la alarma. Hermano, suena la alarma para levantarme, para prepararme espiritualmente para este día. Pero ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me dice mi cuerpo? Al igual que el de ustedes. Otro ratito, ¿verdad? Al cabo el culto es hasta las 10:30. Con que me pare y a las 9:30 me baño de carrera. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que mi cuerpo me dice. Eso es lo que mi cuerpo me pide. Pero hermano, no, el espíritu me dice, no, hoy es día de iglesia, hoy es el día de domingo. Es más, el espíritu me dice, tú eres el pastor. Tú tienes que preparar el material. Y ya hermano, me trato de levantar de la cama, hermano, pero no me paro de un brinco, ¿sí? Ahí estoy todavía abriendo los ojos, hermano, hasta que se me despega uno y luego el otro. Amén, hermanos. ¿Qué me pide la carne? Una vez estaba con un familiar de un hermano que vende postres, ha de conocer de quién estoy hablando, y en su negocio, hermano, ponen una bocina con música, pues para atraer a los clientes, para llamar la atención, hermano. Pero la primera vez que la pusieron, hermano, estaba la mesa, estaban en plena calle, y la bocina en la mera esquina. Y yo pensé, dije, alguien que pase corriendo, se la jala, no estaba ni amarrada ni nada, son de esas inalámbricas. No, y ya ve que hasta los lados tienen las manijas. Uno que pase corriendo, pues se la lleva. Un muchacho delgado, en lo que la hermana se da cuenta y sale del puesto, pues ya el otro corrió. Y le dije, hermana, cuide esa bocina, mire, se la van a jalar ahí, es más, póngala ya al rincón o amárrela. Porque le dije, hasta a mí me dieron ganas. Hermano, eso es lo que nos pide la carne. ¿A poco no, hermano? Y a veces, hermano, tenemos motivos, tenemos, hermano, intenciones.
Y la carne siempre está en contra del espíritu, hermano. Y es, hermano, donde tenemos que emprender esa lucha. Por eso dice el Señor Jesús, todos se esfuerzan, ¿qué? Por entrar en Él. El verdadero arrepentimiento, hermano, requiere una lucha, requiere fuerza de voluntad. No nos van a hacer, hermano, leer la Biblia. No nos van a hacer orar. Mucho menos, hermano, venir a la iglesia. No es algo que nazca naturalmente. Testificar, hablarle a otros de Cristo. Evitar, hermano, prácticas pecaminosas. Hermano, no nos nace, hermano, dejar malos pensamientos. Es más, no nos nace, hermano, dejar la vida pasada. Queremos, hermano, seguir igual. Y eso no va con la voluntad de Dios. Siempre hemos dicho el versículo de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos, hermano, que dejar de hacer lo que antes hacíamos. Tenemos, hermano, que dejar de pensar como antes pensábamos. Ahora, hermano, tenemos que esforzarnos a cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que aprender esas nuevas cosas. Tenemos que aprender la nueva vida en Cristo. Tenemos que esforzarnos. Dice allí, hermano, en Efesios capítulo 4, hablando, hermano, de la nueva vida en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Estamos allí? Va a ser un pasaje largo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué nos dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25, por lo cual, ¿qué nos dice? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros que los unos de los otros. Hermano, la mentira abunda entre los incrédulos. ¿Cómo la gente es mentirosa? Amén, hermanos. ¿No se ha dado cuenta ustedes? La gente es mentirosa. Es mentirosa, hermano. Miente con todos sus dientes. De 10 palabras, 5 son mentiras. Y hermano, y sabemos que mienten y todos mentimos. Todos mentimos. Pero como creyentes tenemos que desechar la mentira. Ya estamos acarreando ese vicio. No quisiera hablar, ¿verdad? Pero una vez mi esposa, tuvimos una reunión con pastores allá en el sur de Veracruz. Y hermano, a veces también se da el chisme, la verdad. Aún entre pastores, y a veces dice uno, y esos son los más chismosos. Y llegan ahí una reunión de pastores y todo eso del sur de Veracruz, éramos como 6, 7, y comienzan a platicar y luego ya comienzan a hacer preguntas personales. Y a mí a veces cuando son así reuniones, no me gusta hablar de cosas personales en general. Y un pastor me hizo unas preguntas indiscretas. Y traté de evadirlo, pero no le dije mentiras. Mi esposa y yo estábamos recién casados, no teníamos ni un año de casados. Y me dijo ella, José, lo que me sorprende de ti es que tú no dices mentiras. Y un hermano acá no me creyó, ¿a poco no dice mentiras el hermano? Le dije, mire hermano, es posible no decir mentiras, pero hay que trabajar en ello. Porque las mentiras nos salen, ¿qué? Naturalmente. En la Biblia, en el caso de Sara, cuando Dios dijo que iba a tener un hijo, Sara estaba ya de chismosa atrás, ¿recuerda ese pasaje? Y cuando escucha que Dios dijo a Abraham que iba a tener un hijo para el siguiente año, ¿qué hizo Sara? Se rió, hermano, se rió de Dios. Se rió de Dios. Y Dios le dijo a Sara, ¿por qué te ríes? ¿Qué dijo Sara? No, no me reí. Dice Dios, sí, sí te reíste. 2 lecciones para no decir mentiras. ¿Por qué decimos mentiras? Para evadir las consecuencias de nuestros malos actos. Usted comete un mal acto, una mala acción, para no sufrir las consecuencias, ¿qué dice? Una mentira. Dice la mamá, oye chamaco,
¿Te comiste el chocolate que dejé en la mesa? ¿Qué dice el niño? No, y tiene toda la boca embarrada, ¿verdad? Dice la mamá, oye, gordo, ¿te comiste el chocolate que está ahí? ¿Qué dice el gordito? No, no. ¿Por qué está diciendo mentiras? Porque no quiere sufrir, ¿qué? El castigo. O sea, sí se puede trabajar en ello. ¿No quieres decir mentiras? No te metas en problemas. ¿No quieres decir mentiras? Siempre haz, ¿qué? Lo correcto. Porque el que dice mentiras debe tener buena memoria. Y el que dice mentiras debe tener la cola muy corta. Dichos coloquiales. Pero bíblicamente, ¿no quieres decir mentiras? No te metas en problemas. Ya siempre el qué? Lo correcto. Para que no tengas nada que ocultar, nada que esconder. Y número 2, ¿no quieres decir mentiras? Obtén todo de la manera correcta, por la vía legal, por la derecha. ¿Por qué decimos mentiras? Porque a veces queremos conseguir algo que no nos pertenece, que no tenemos derecho, que no nos corresponde, y engañamos a la gente para recibirlo. ¿Sí? Ah, usted sabe, ¿verdad? Y en seguridad manejábamos esto, ¿verdad? Siempre llega gente, me dijo fulano de tal que me dejara pasar. Poniendo ejemplos de la seguridad, ¿verdad? No traje mi gafete, pero déjame pasar. Y ahí va el policía inexperto, sí, sí, pásale. Ese es un error, ¿verdad, compañero? Ah, ya le digo, compañero. A ver, permítame. Y ya habla uno allá, lo que sea. Oiga, aquí fulano tal me está pidiendo entrar, pero ya no trae su gafete. ¿Qué me dicen? ¿Sabe qué? Ya no lo deje entrar porque ese ya está despedido. Ya le recogimos su gafete. Ah, ¿por qué estaba mintiendo? Porque ya no tiene autorización. ¿No quieres decir mentiras? Trata de obtener todo por la derecha. ¿Sí me estás escuchando? Por la vía legal. Juan el Bautista lo dijo. Nadie recibe nada si no le fuere ¿qué? Dado del cielo. Entonces, hermano, sí se puede uno esforzar por arrepentirse. Seguimos leyendo. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Enojarse es pecado? Dígame, hermano, ¿enojarse es pecado? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Hermano, cuando el Señor Jesús entró al templo y vio a los que estaban vendiendo palomas, bueyes, borregos y dinero y gritando todos, el Señor Jesús, ¿cómo lo sacó? Hermanitos, les pido en el nombre del Señor Jesús, salgan del templo, por favor. Mire, sáquense a sus animalitos. Es más, mire, aquí está su dinerito, guárdenlo. ¿Cómo lo sacó el Señor Jesús? Hizo un azote de cuerdas, hermano, y lo sacó a todos, hermano. Hermano, qué difícil es sacar a los ambulantes. ¿Sí me está escuchando? A veces tienen que llevar a granaderos para sacar a los ambulantes. Y el Señor Jesús los sacó a todos. ¿Por qué? Porque estaba enojado. Hermano, enojarse no es pecado. Enojarse, hermano, es cómo actuamos cuando estamos enojados. ¿Qué sucede comúnmente en nuestra carne cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, tu hijo de tal por cual, y ya comenzamos, ¿qué? A maldecir. El odio, el resentimiento. Y la Biblia dice que el que le dice necio a su hermano, ya es culpable, ¿qué? De juicio. Y aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué hay que hacer, hermano? Entonces, tratar, hermano, de pedir a Dios mansedumbre. Y eso, hermano, requiere trabajo. Sigo, hermano, por el tiempo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Decía un compañero, si el trabajo no costara trabajo, no hubiera tanto que ratero. ¿Qué hay que hacer para conseguir todo lo que necesitas, lo que quieres? Pues trabajar. Por la derecha no hay de otra. ¿Sí me está escuchando? Mi hermano, todavía hay cristianitos, hermano. Yo me tocó, hermano, en las iglesias se pierden cosas. Se pierden cosas. Yo recuerdo, hermanos, en Príncipe de Paz estábamos trabajando. Ahí llevaba mi ropa limpia. Y ya en la iglesia tenía mi ropa para trabajar, hermano. Llegaba
ponía mi ropa limpia ahí, con mi cinturón, mis zapatos, y ya era la hora de la oración, y nos pusimos a orar, ¿verdad? Y ya cuando me levanto de la oración, hermano, ya veo que un hermano tiene puesto mi cinturón. Digo, hermano, ese cinturón es mío. No, ¿cómo que sí? Estaba en ese pantalón. Ah, perdón, es que pensé que no era de nadie. Hermano que iba a la oración. Una vez en la iglesia pedí prestar una carretilla de la iglesia, me la robaron. ¿Sí me está escuchando? ¿Y quién entra a la iglesia? Entran los vagos, entran los mundos, entra la gente del mundo, entran los raterillos. ¿Quién entra en la iglesia? Hermanos de la iglesia. Entonces, hermano, aquí dice trabaje. Entonces, hermano, el arrepentimiento consiste en esforzarse. Por eso Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué nos dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Juan capítulo 6. Pero ¿qué hacían los fariseos? Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 30 y... Les dije 6, ¿va? Vea el 5 primero, capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis, ¿qué? Vida. Hermano, los fariseos rechazaban al Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ahora sí en Juan capítulo 6, versículo 37. ¿Qué nos dice? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermano, eso es lo maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Él dijo claramente, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera que mi carga. Vaya en oración a los pies de Cristo. Dígale, vengo a ti con mi pecado. Vengo a ti, no puedo abandonar esto. Me cuesta trabajo. Dame fuerza, dame la sabiduría, dame el carácter. Capacítame para abandonar todo aquello que es pecado. Porque Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿qué hacían los fariseos? Ellos, hermano, rechazaban, no querían esforzarse, actuaban y, hermano, no venían a Cristo, no que venían a Él, seguían, hermano, con sus pecados. ¿Qué hacían, hermano, también los fariseos, hermano? Leemos ahí en Lucas capítulo 16. Hermano, siempre me esfuerzo por ser dentro del tiempo, pero se me va. ¿Pero está aprendiendo algo, hermanos? ¿Sí? Ok. En Lucas capítulo 16, versículos 17, versículos 17 y 18. Pero es más fácil que pase, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué nos dice? Adultera. Hermano, ponga atención. Los fariseos distorsionaban la ley. Los fariseos, hermano, ellos se ofendían cuando el Señor Jesús se mezclaba con los pecadores. Cuando, según los fariseos, ellos se mezclaban con gente, hermano, que era la escoria de la sociedad. Los fariseos, hermanos, se las daban que ellos guardaban la palabra de Dios. Inclusive cuando la Biblia dice que ellos ensanchaban sus filacterias, hermano, ellos torcían un versículo de la Biblia donde decía que pondrás estas palabras en tu frente. Pero el Señor Jesús, la Biblia decía que ellos que la memorizaran. Pero ¿qué hacían ellos, hermano? Escribían versículos de la Biblia y se los ponían en unas cajitas en su frente. Escribían, hermano, versículos de la Biblia y se los ponían en las mangas y las ensanchaban. ¿Para qué? Para escribir más versículos de la Biblia. Y así andaban, demostrando que ellos guardaban la palabra de Dios. Pero ¿qué hacía, hermano? La distorsionaban.
Cuando llega el Señor Jesús predicando la gracia y el perdón, hermano, a través del arrepentimiento, ellos se ofendían. Ellos, hermano, no se gozaban cuando todos los pecadores venían al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dio las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Hermano, demostrando que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Pero, hermano, ellos criticaban al Señor Jesús por recibir a esos pecadores, porque ellos supuestamente guardaban la ley. Y estos pecadores, nomás por venir a los pies de Cristo y pedir perdón, Jesús les perdonaba. ¿Recuerdan ese pasaje cuando traen un paralítico que abren, hermano, el techo de la casa y se lo ponen a los pies del Señor Jesús? ¿Qué le dijo el Señor Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Y hermano, los fariseos se ofendieron. Entonces, hermano, ellos consideraban que Jesús violaba la ley. Pero, hermano, Jesús no violaba la ley, al contrario, Jesús cumplía la ley. Veamos, hermano, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Me dice cuando lo encuentre. ¿Ya? Vea lo que dice el Señor Jesús con respecto a la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo ¿qué? Se haya cumplido. Ay, pastor, ¿cómo es posible? Si una persona fue toda su vida ratera, mentirosa, hasta homicida y fornicaria, ¿cómo es posible que ya nomás de gratis se salve y Dios lo perdone y le dé la vida eterna? ¿Cuál fue el versículo que recitamos hace rato? Por gracia que sois salvos. De gracia viene la palabra gratis. ¿Qué significa gratis? Lo que nos gusta, ¿verdad? Que las cosas sean ¿qué? Gratis. Pero gratis no significa que tuvo un precio. Gratis significa que a nosotros no nos costó, pero que otro pagó el precio. Entonces, hermano, Cristo vino a cumplir la ley, hermano. Él en su vida terrenal cumplió perfectamente la ley. Y hermano, Él obedeció. Fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero hermano, Él al morir en la cruz del Calvario, Él estaba recibiendo la sentencia, el castigo por nuestro pecado. Él fue un sacrificio sustitutorio. Y con su muerte, Él está satisfaciendo las demandas de la ley. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Cristo murió por nosotros. Y nosotros, hermanos, recibimos la recompensa por la obediencia de Cristo. Entonces, hermano, por eso Dios nos puede, hermano, perdonar gratuitamente, pero en base al sacrificio ¿de quién? De Cristo. Por nuestro pecado tenemos una deuda con la ley de Dios. Pero alguien viene a pagar esa deuda. ¿No ha sucedido así, hermano? ¿No ha tenido usted una deuda alguna vez? ¿Y alguien ha pagado por usted? ¿No? Aquí hay gente, ¿verdad? Decía una hermana allá en las Chuapas, ¿verdad? Ay, pastor, ¿quién regala cosas en esta vida? Yo dije, entre mí este hermano no ha experimentado la vida cristiana. Me encuentro un hermano, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Hermano, pues aquí estoy, aquí. Me encuentro en la verdulería, ¿verdad? Yo estoy comprando, pues para el almuerzo, ¿verdad? Jitomate, cebolla, chiles y hasta llevaba una fruta. Le digo a la señora, ¿cuánto es? Tanto. Y ya le estoy, no, dice el hermano, yo lo pago. No, hermano, yo lo pago. Hermano, tenga aquí, señora, yo pago lo que el hermano se vaya, lo que el pastor se va a llevar. Ah, hermano, muchas gracias. ¿Sí me está escuchando? Me lo estoy llevando gratis, pero no significa que no costó nada. Entonces, hermano, Cristo vino ¿a qué? A cumplir la ley. Y en base a eso tenemos la salvación de nuestras almas. Él dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice el Señor Jesús? No pasará ni una tilde. En el lenguaje hebreo, hermano, una tilde, hermano, era un pequeño ganchito que se le ponía una letra. ¿Sí? Bueno, es como, por ejemplo, aquí tenemos la letra F. ¿Conoce la letra F? La F mayúscula, pero si ya se le pone un palito abajo, ¿qué es, hermano? La E. ¿Conoce la letra R mayúscula?
Tiene una bolita, una pancita y un palito, ¿va? Pero si ese palito le pone una pancita, ya es una B, ¿verdad? En el lenguaje hebreo, hermano, había una letra que era una curva, era una letra, y le ponía una tilde, un ganchito nada más, ya significaba otra cosa. Es, por ejemplo, hermano, en el lenguaje español, nuestra letra N. Si le pone, hermano, una rayita arriba, ¿qué es? Ya es una ñ, ya cambia ¿qué? La pronunciación. Entonces el Señor Jesús está diciendo, aunque una tilde, hermano, en nuestro lenguaje castellano, ¿sabe qué es una tilde? Es el puntito que se le pone a la letra I. Si a esa letra I no le pone el puntito, ¿qué parece? Una L. De una vocal cambia ¿qué? A una consonante, una L. Entonces, hermano, lo que el Señor está diciendo, hermano, que cada palabra, cada signo de la palabra de Dios, hermano, es importante. Nos está enseñando, hermano, que cualquier mandamiento es importante. ¿Por qué está el Señor Jesús enseñando esto, hermano? Porque los fariseos, hermano, ellos catalogaban ciertos mandamientos importantes y otros mandamientos que no eran tan importantes. ¿Y qué hacían, hermano? Ellos torcían la ley por el tiempo, hermanos. Ellos, hermano, los fariseos, no rechazaban abiertamente el divorcio. En el Antiguo Testamento, hermanos, el divorcio se castigaba con la muerte. Pero por la dureza de corazón, en Deuteronomio 24, Dios hermano, una regulación para el matrimonio, para una persona divorciada. Dijo, vamos a verlo, hermano, para que vean cómo los fariseos lo torcían. Y vamos a ver la aplicación que mucha gente lo hace en este tiempo. Deuteronomio 24. Y quiero que ponga mucha atención y voy a tomar tiempo para explicar esto. Y espero que usted aprenda algo. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, estamos leyendo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ¿qué nos dice el 4? No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. ¿Qué nos dice, hermano? Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová te dio, hermano, por heredad. Hermano, aquí este mandamiento, hermano, se dio para regular el divorcio. No lo recomienda ni lo autoriza. Hermano, este mandamiento, hermanos, se dio, hermano, para evitar divorcios y para evitar nuevos matrimonios. Dice, si encontrare en su mujer algo que indecente. Ya cuando viene el Señor Jesús, dijo que Dios autoriza el divorcio solamente por causa de qué? De fornicación. Cuando un cónyuge, hermano, ya está practicando, hermano, una fornicación, un adulterio, hermano, ya vergonzoso, escandaloso, hermano, y ya, vaya, algo que ya está ofendiendo a su marido. ¿Sí me está entendiendo? Que ya, hermano, todo el mundo lo sabe. Entonces, hermano, el Señor Jesús autoriza el divorcio para que esta persona, hermano, pues tenga la libertad de casarse con otra persona. Pero ¿qué hacían los fariseos? Y aquí entraba el error de los fariseos. Ellos veían, aquí hay alguna cosa indecente. Y ellos, hermano, lo ampliaron. En los tiempos del Señor Jesús, hermano, hubo dos maestros rabinos muy liberales que ellos decían, hermano, que tú te podías divorciar de tu mujer si era mala cocinera. Si quemaba la comida, te podías divorciar de ella. Te podías divorciar de ella
si tu esposa era grosera con tu mamá, o sea, con la suegra, ¿sí? Te podías divorciar de tu mujer si no te daba hijos. O, fíjese, un rabino, ¿verdad? Eh, Akiva, que vivió 100 años antes de Cristo. Él dijo, tú te puedes divorciar de tu mujer si encuentras otra mujer más hermosa. Nos da risa, hermano, pero así de ridículo era en los tiempos del Señor Jesús. Entonces ellos distorsionaban este versículo. Una cosa indecente. Ah, pues es bien chismosa. Ah, pues no hace el quehacer. Es que no hace bien la comida, no guisa como mi mamá. Es que le hace caras a mi mamá. Hermano, y ya con ese motivo, los fariseos hacían una carta de divorcio y se la daban a la mujer. Ahí está, ya vete. Estás libre de mí. Te puedes casar con cualquiera. Entonces el Señor Jesús le dijo, ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué les está enseñando? Un mandamiento, por muy pequeño que sea, es importante. ¿Y ellos qué hacían? Lo distorsionaban. ¿Cuál es la práctica de los fariseos en estos tiempos? Hermano, que hay gente, hermano, en nuestros tiempos que tuercen las escrituras, hermano, como pretexto para su pecado. Solamente el Señor Jesús, hablando del divorcio, para un adulterio ya persistente, contumaz y despiadado. Y hermano, pero ¿qué hacían ellos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo estamos leyendo? ¿Ya estamos ahí? Casi en todas de sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay que, hermano, algunas difíciles de entender, las cuales, ¿qué nos dice? Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia, ¿qué? Perdición. Amén, hermanos. Es lo que hacían los fariseos. Mire, y voy a decir algo a título personal. Yo soy responsable, yo, José Valdés, soy responsable por lo que digo, por lo que enseño. Yo voy a dar cuentas a Dios por lo que predico, por lo que enseño, por lo que explico. Amén, hermanos. Pero yo no soy responsable por lo que usted entienda. Yo no soy responsable como usted lo interprete. Pero es lo que hacían los fariseos. Leían la ley, pero la Biblia dice que no es de interpretación que privada. La Biblia, hermano, dice Pedro, si hay cosas difíciles de entender, pero por eso Dios nos manda a qué? A escudriñar las escrituras. Y la misma Biblia se explica a sí misma. Pero hay que nos dice algunos indoctos, inconstantes. ¿Qué significa? Que no quieren estudiar, que no se esmeran por aprender. Hay algunos textos que nos dice que los que tuercen para su propia ¿qué? Condenación, para justificar su pecado. Dice la Biblia, no robarás. Nos subimos a un camión. Se baja uno de los hermanos, compañero estudiante mío del colegio bíblico. Se baja riendo. Oye, le di al cobrador un billete de a 20 y me dio cambio de uno de a 100. Y le digo, ¿por qué no se lo regresaste? ¿Por qué? Si Dios bendijo. Él dice, pues no se lo robé. Y hermano, ¿se lo robó? Pues al final, pues sí, ¿verdad? Pero pues él puede decir, no, pues aquí dice no robarás. Yo no se lo robé, él me lo dio. Pero al final, ¿qué es, hermano? Robo. Él lo está malinterpretando. Porque si leyéramos la ley más adelante, dice que si encuentras el buey de tu vecino y tú sabes que es de tu vecino, se lo tienes que regresar. Si tú sabes que es de él. Ahora, no estoy hablando, hermano, si se encuentra, hermano, una cartera con billetes en medio de un campo de fútbol a las 12 de la noche, pues ¿a quién se lo va a entregar? Pues a nadie, ¿verdad? Bueno, a lo mejor al otro día llega, ¿verdad? ¿Sí me está escuchando?
Ese es un ejemplo, hermano, de cómo los fariseos torcían las escrituras en relación al divorcio. Entonces, hermano, así en las iglesias hay gente, hermano, que lee la Biblia, la interpreta a su manera y, hermano, dicen, pues no hemos cometido pecado. Hay personas que, ya me estoy pasando el tiempo, hay personas que interpretan un versículo que dice, hay tres cosas que permanecen, el amor, la fe y la esperanza, pero el mayor de todos es que el amor. Para justificar la homosexualidad, para justificar el lesbianismo. Es que entre nosotros hay amor sincero. Amor es amor, dicen eso. Ok, si tú crees que amor es amor entre lesbianas y homosexuales y que Dios es un Dios de amor, agarra un vaso y agarra agua de la taza. Al cabo, agua es agua, ¿no? ¿Qué va a decir usted? ¡Guácala! Hermano, es lo que Dios dice, eso es que abominación. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo hay gente que utiliza versículos y los tuercen? Los tuercen. Hermano, era el error, hermano, que tenían los fariseos. Ellos, hermano, eran perversos de corazón, actuaban, tenían apariencia de piedad, pero actuaban. Ellos rechazaban el evangelio, no querían venir a Jesús y, hermano, ellos torcían las escrituras. No incurramos en estos errores. Oremos, hermano, por favor. Dios Padre, gracias por este mensaje, por esta escuela dominical, que quede en nuestros corazones y que esta enseñanza trascienda para que no incurramos en estos errores y más en aquellos que escuchen este mensaje. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén.